En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Por Dios, ¿tener agua potable es comunista? ¿Tener derecho a acceso a la vivienda es marxista-leninista? Por favor, ¿tener empleo digno? ¿Qué ideología puede tener? Tenemos que entrar a la modernidad, a que todos los peruanos tengan acceso a la conectividad. Tenemos que ser un país moderno y ese es un reto en el que todos tenemos que estar comprometidos. Todo indica que la tempestad, por lo menos por ahora, se ha calmado. Hemos vivido horas de incertidumbre, lamentablemente, por una decisión del presidente Pedro Castillo que no fue la más adecuada. Nadie pone en discusión las calidades que pueda tener el señor Guido Bellido como activista social o como profesional. El problema o los problemas que se han planteado acá son las declaraciones que él dio en determinado momento a un medio de comunicación y hace relativamente poco tiempo a Incavisión de Cusco, que en el programa que conduce Carolina Bayona, que dicho sea de paso es conductora de Exitosa Perú en Cusco, y en donde dejaba serias dudas sobre sus convicciones con respecto al papel de Sendero Luminoso en la historia del Perú. Y esto llegó al punto en que la Fiscalía consideró necesario abrir un proceso de investigación por el presunto delito de apología del terrorismo. Pero no solamente esto. El señor Guido Bellido ha tenido en anteriores oportunidades expresiones lamentablemente homofóbicas y misóginas. Y esto es un mal mensaje. Es un mal mensaje porque si de algo han pretendido acusar al profesor Castillo es precisamente de eso. Es decir, en primer lugar, de supuestas dudas con respecto a Sendero Luminoso, y ha sido como de alguna manera darle la razón a sus detractores, y con esto no quiero decir que el señor Guido Bellido sea culpable de nada. Es un error político, pero es un error político que tiene que ver directamente con las presiones que según todos los indicios ejerce el señor Vladimir Cerrón, porque si Guido Bellido está sentado donde está sentado, es porque el señor Vladimir Cerrón, según se entiende, ha hecho cuestión de Estado por eso, por intervenir él personalmente en la decisión de quién era el presidente del Consejo de Ministros. La solución que se ha encontrado esta crisis, por lo menos ahora, resulta inmediatamente razonable. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha emitido un comunicado en el que se establece claramente posiciones de distancia con toda forma de violencia y de terrorismo, y donde se asume el compromiso de acabar con la discriminación en el Perú, incluyendo en esta discriminación la homofobia y la discriminación contra las mujeres. Y esto es muy importante porque supone un compromiso público de quien hasta hace algunas semanas podía dar dudas sobre estos temas. Pero en segundo lugar, entiendo que hay un compromiso de que el señor Vladimir Cerrón no va a intervenir en las sesiones del Consejo de Ministros y a partir de ello no va a intervenir en las decisiones gubernamentales. Que quien va a gobernar el Perú va a ser el presidente Pedro Castillo y los ministros que integran su gabinete. Punto. Y eso es lo que resulta a estas alturas mucho más relevante, porque esta interferencia ya probó lo dañina que puede ser. El nombramiento de una persona de las calidades de Aníbal Torres Vázquez, que no solamente es una eminencia en el mundo universitario, sino que ha sido uno de los más importantes decanos del Colegio de Abogados que ha tenido este país en Lima. Esa decisión no solamente es muy importante, porque le va a dar estructura a las posturas legales del Estado peruano y del gobierno del presidente Pedro Castillo, sino también el nombramiento de Pedro Franque, que ha hecho una labor extraordinaria en las últimas semanas, probándole a todo el mundo
que es posible producir cambios en el Perú a favor de la gente más humilde, acabando con los privilegios perversos con los que se ha decidido en el Perú la gestión gubernamental, y que todo esto pueda hacerse de manera responsable y ordenada. Que el Perú no tiene que perder lo que ha ganado para darle a los que no han recibido los beneficios que merecían lo que merecen. Y por eso es importante la presencia de Pedro Franque, porque es un hombre que ha demostrado que puede existir un gobierno de izquierda, y eso no quiere decir que los inversionistas tienen que irse corriendo espantados, sino que tienen que estar dispuestos a discutir reglas de juego en las cuales ellos ganen, pero la sociedad también, y los ciudadanos también, y sobre todo los más pobres de este país también. Yo creo que a partir de este momento se abre una circunstancia o una etapa decisiva para la vida nacional, donde el gran reto en el que todos tenemos que estar comprometidos, todos, es a producir una transformación en el Perú sobre algo sobre lo que hemos insistido hasta el cansancio acá en Exitosa Perú en los últimos años. No es posible que seamos un país que crece como hemos crecido en términos macroeconómicos, crecimiento que, dicho sea de paso, se va a multiplicar con el superciclo de los precios de los minerales en el mundo que estamos enfrentando, y que a la vez ese crecimiento no haya significado un cambio para la vida de la gente, que tengamos el sistema de salud, de educación, la infraestructura, el transporte, la seguridad, la justicia, la falta de oportunidades, los empleos precarios que tenemos. No es posible, no es razonable que estas dos cosas hayan ocurrido a la vez, y que el crecimiento solo haya servido para beneficiar a una minoría que en general ha sido, y sobre todo aquellos que han auspiciado campañas electorales o han, para decirlo sin asco, comprado la voluntad de los políticos en este país para que gobiernen en función de sus intereses, y que han pervertido completamente el manejo económico nacional. En un país donde están prohibidos los monopolios, pero hay monopolios. En un país donde están prohibidas las concentraciones y hay grandes concentraciones. En un país donde deberían respetarse las reglas de la libre competencia y estas no se respetan. Un país donde la gente debería tener acceso al crédito y no lo tiene, porque lo que estamos enfrentando es un crédito agiotista y un manejo del dinero en el Perú que lo hace inalcanzable para los que más lo necesitan. Es urgente producir estas transformaciones en el país para darle a los peruanos agua potable, vivienda digna, infraestructura, acceso a un trabajo digno, salud pública de calidad, educación pública de calidad que le permita transformar sus vidas. Y nada de esto y más, porque la lista la podría extender hasta el infinito. Nada de esto. Son temas en los que deberíamos estar divididos, porque no tienen ideología, hay que repetirlo hasta el cansancio. Por Dios, ¿tener agua potable es comunista? ¿Tener derecho a acceso a la vivienda es marxista-leninista? Por favor, ¿tener empleo digno qué ideología puede tener? Tenemos que entrar a la modernidad, a que todos los peruanos tengan acceso a la conectividad. Tenemos que ser un país moderno, y ese es un reto en el que todos tenemos que estar comprometidos, y hay que darle al gobierno del profesor Pedro Castillo la oportunidad y el respaldo para que lo haga. Y si no lo hace, tenemos los mecanismos democráticos para controlarlo. Hablemos claro.